Compartimos una vez más palabra de nuestro Dios, compartimos en este día mensaje celestial. Y siempre es con el deseo de que el Dios del cielo pueda estar hablando a tu corazón, que a través de estas reflexiones del Evangelio de Jesucristo, contado por Marcos, sea de especial bendición para tu vida, de crecimiento para tu fe y de edificación para tu vida espiritual. Y en esta oportunidad llegamos hasta el capítulo 2, para compartir la historia que encontramos entre los versículos 13 al 17. Recordemos que Jesús había llegado nuevamente a Capernaum y allí, estando en la casa de Pedro, había realizado el milagro de sanar al paralítico que era cargado por 4. Pero ahora desde el versículo 13 se nos dice que después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y él les enseñaba. Como maestro que era, se disponía a poder explicar los misterios del reino de los cielos. Y en el verso 14 menciona que al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: «Sígueme». Y levantándose, le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, de Mateo, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. De esta manera vemos a Jesús que, viendo a Mateo en el banco de los tributos, Mateo, quien era un judío, pero que cobraba impuestos para Roma, era considerado un traidor, pero también asimismo un pecador. Pero Jesús lo mira, conociendo el corazón de Mateo, le dice: «Sígueme». Y Mateo tuvo la actitud, la decisión, el valor de dejarlo todo, dejar aquello que era la fuente de sus ingresos y por la cual muchos publicanos se habían enriquecido. Pero en este caso Mateo, levantándose, dejándolo todo, le siguió. Pero no solo él se dispuso a escuchar a Jesús, sino que ahora en la casa de Mateo, conociendo a otros publicanos, se juntaron para comer, para compartir, para escuchar a Jesús. Pero en el versículo 16 nos dice que los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: «¿Qué es esto? ¿Que él come y bebe con los publicanos y pecadores?». Para los escribas, los fariseos, los intérpretes de la ley, los líderes religiosos, era un pecado juntarse con los pecadores, con los traidores. De esta manera cuestionaron el accionar de Jesús, dándole las quejas a sus discípulos. Pero en el verso 17, al oír esto, Jesús les dijo: «Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores». Ellos necesitaban entender cuál era la misión del Mesías, cuál era la misión del enviado de Dios, que era venir a redimir a una raza pecadora. Pero los que podían ser beneficiados con la obra de Jesús eran aquellos que se reconocían enfermos por el pecado, que se reconocían injustos delante de Dios, que de hecho no era la actitud que tenían estos escribas y fariseos. Ellos creían no necesitar nada. En su orgullo eran autosuficientes. Y en ocasiones nos puede pasar de la misma manera. Tal vez nos aferramos a nuestra creencia, a nuestras doctrinas denominacionales, eclesiásticas, pero tal vez no le estamos dando el lugar al Espíritu Santo para que nos muestre la verdadera revelación del Mesías, para que pueda llegar plenamente el mensaje del Evangelio eterno a nuestros corazones. Quizás estamos viviendo un Evangelio que lo hemos acomodado, amoldado a nuestra vida, a nuestros propósitos e intereses, y que no es conforme a la voluntad y a los propósitos que Dios tiene para nosotros. De manera sencilla, Jesús, cuando lo miró a Mateo, le dijo: «Sígueme», porque al seguir a Jesús, solamente a Jesús, sin importar las opiniones de los demás, Mateo iba a encontrar el camino verdadero. Sería siguiendo a Jesús como le serían reveladas las verdades del Evangelio eterno. Mateo, al decidir seguir a Jesús,
se reconoció como un pecador, como alguien que necesitaba depender de Cristo Jesús. Y hoy el Maestro también te observa, te mira, te habla y te dice: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y en este día, en este momento, el Señor te llama y te dice: sígueme.